Entre los muchos recursos naturales con los que nos bendijo la tierra, sin ninguna duda, los vinculados a la minería son los que generaron nuestra personalidad como nación. La plata y el estaño son los dos grandes minerales que protagonizan la secuencia histórica de la época colonial y de la época republicana. Bolivia nació como república en función de la minería, y no es gratuito que en el centro del escudo patrio esté el Cerro Rico de Potosí, la montaña de plata más grande del planeta. Por eso, en 1556 se creó la Audiencia de Charcas. Durante 3 siglos, el Imperio Español se alimentó de la plata de Potosí. Carlos V y Felipe II tuvieron en estos recursos el sostén de su propio imperio colonial de América. La minería fue el centro de acción de la historia del país. La minería marcó que Potosí se convirtiera en una de las 5 ciudades más grandes del mundo y que en 1611 tuviese más de 150,000 habitantes, una población parecida al Londres de entonces. En 1825, después de 16 años de sangre y de esfuerzo para conseguir la independencia, el país nacía exhausto económicamente y tardó varias décadas en recuperarse, cuando surgen los varones de la plata, en el caso de Narciso Campero, de Gregorio Pacheco y sobre todo de Aniceto Arce. Las grandes minas de plata estaban alimentando parte de la economía del país. Entre 1860 y 1880, Huanchaca se convierte en el punto de referencia más importante de la producción minera de la plata. Eso le da sentido al nacimiento del ferrocarril, y el presidente Arce hace confluir sus intereses con los intereses de la patria y construye el primer ferrocarril que vincula a Bolivia con el mundo. Luego vino el estaño, fundamental para la industria que se desarrollaba en el mundo, pero no en vano se conoció a este metal como Diabolus Metallorum, metal del diablo. En Bolivia, el estaño fue mucho más que simplemente un mineral. Tuvo que ver con la política, con la economía, con el destino de la propia nación, y fue por la vía de la confrontación y de la guerra. La guerra civil entre bolivianos, norte contra sur, en 1898 y 99, marca precisamente la importancia crucial que ese estaño tuvo para que el primer presidente liberal fuese José Manuel Pando, llevado al poder por los indios aymaras que fueron luego desplazados por quienes serían los grandes terratenientes del altiplano y de los valles. Y ahí surgen Patiño, Aramayo, Xochitl, parte del superestado minero que manejó la política y la economía del país entre 1900 y 1952. Sería a partir del increíble descubrimiento de la Salvadora que el país da el salto gigantesco y se convierte en el segundo productor mundial de estaño. Este cambio dramático se liga con la figura de Simón Patiño. Al iniciar el siglo, Pando inaugura 20 años de gobiernos de liberalismo, y en menos de 5 años, Patiño pasa a ser de un modesto laborero minero, propietario de una pequeña hectárea en la cumbre de un cerro desolado, en uno de los hombres más ricos del país. En el periodo 1901 y 1903, las utilidades de La Salvadora superan los $5 millones, una verdadera fortuna para la época. En solo 10 años, Patiño ha multiplicado centenares de veces su capital y se da cuenta que el escenario de Bolivia comienza a quedarle pequeño. Pero al mismo tiempo el país de los obreros está despertando y los primeros sindicatos y organizaciones locales en las ciudades pasan luego a convertirse en sindicatos en las minas. El primer conflicto se da en 1918. Y es en el gobierno de Saavedra cuando se produce la primera gran masacre minera, la masacre de Uncía. El capital de la Patiño Mines supera varias veces el presupuesto anual del Tesoro General de la Nación Boliviana de esos años, y los mineros siguen pagando un impuesto ridículo en función de sus exportaciones y en comparación con sus utilidades. Los otros 2 varones del estaño son Félix Aramayo, con una larga tradición en la minería iniciada por José Avelino en Tupiza,
en la primera mitad del siglo XIX. Los Aramayo con Félix Avelino se convierten en una potencia al principio del siglo. Carlos Víctor Aramayo va a tener propiedades que nacieron en el Real Socavón de Potosí. Tiene minas en Chorolque, Caracoles, en Tipuani y explota, además del estaño, el bismuto como un productor principal. En cambio, Mauricio Hochschild no es boliviano. Ha nacido en Biblis, Alemania. Es de origen judío, ingeniero de minas graduado de Freiberg y doctor en economía. Llega a Bolivia y comienza como rescatista de pequeña escala para convertirse en un gran minero en pocos años. Es dueño de la Unificada en Potosí, entra en Huanchaca, tiene minas en Oruro, en Vinto, en Morococala, en Colquiri y en poco tiempo va a convertirse en una figura fundamental. Tras la Guerra del Chaco, Bolivia tiene que encontrar un camino y los primeros pasos los dan Toro y Bush. Fundamentalmente el joven presidente que va a determinar la obligatoriedad de la entrega del 100% de las divisas por exportación a los grandes mineros, lo que genera una grave confrontación. Las condiciones de vida de los mineros bolivianos son extremadamente difíciles. El aumento de salarios, la situación de las palliris, el trabajo de los niños, la jornada de 8 horas fueron las demandas y las reivindicaciones permanentes de un sector a trabajadores cada vez más politizado y consciente de sus derechos. Esta confrontación no resuelta y en tensión permanente llega a un punto crítico en 1942. Allí, una manifestación de obreros que están reclamando un aumento del 100% de sus salarios a la mina Patiño va a ser brutalmente reprimida por el ejército. Se conoció como la masacre de Catavi en los campos de María Barzola, donde murió precisamente una mujer de ese nombre. En abril de 1952 llega al poder el MNR y la decisión es la de nacionalizar todas las propiedades mineras de la llamada rosca minera. Se crea la Comibol, que fue el sustento del país durante muchos años y el gran impulsor del oriente boliviano, pero que tuvo un hipercrecimiento durante los siguientes años hasta que en la década de los 80 del siglo XX se produjo un quiebre traumático en la estructura de la economía de Bolivia, quiebre negativo para la gran mayoría de la población, sobre todo para los trabajadores mineros que veían con asombro la llegada del fin de la historia, merced a la caída estrepitosa de los precios internacionales de las materias primas. El cierre de las minas ocasionó la denominada Marcha por la Vida, detenida por el ejército en Calamarca. Sin embargo, hoy el panorama económico mundial ha cambiado. Surgen nuevos paradigmas y con ello nuevas necesidades de materias primas estratégicas como los minerales. Países insurgentes, nuevas potencias económicas y mercados de consumo hacen que los minerales se constituyan en un recurso natural insustituible para el desarrollo tecnológico. Bolivia ha recobrado el concepto de que los recursos naturales del suelo y el subsuelo, cualquiera sea su origen, son de propiedad del pueblo boliviano. El rol de la minería en el actual proceso de cambio, sin duda, es generar excedentes para el Estado, los cuales tienen fundamentalmente que reactivar la producción minera, destinando recursos para los proyectos de exploración e industrialización.